En este video, chamacos, vamos a retomar un poquito de lo que vimos del principio de la demanda efectiva y vamos a hablar de lo que Keynes denomina los llamados factores subjetivos. Solamente aquí para recordar, digamos, podemos hablar de una economía cerrada, ¿sí? Entonces recordamos que una economía cerrada, a ver, voy a borrar aquí, lo voy a hacer grande para que no se vea tan fea esta letra. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces en una economía cerrada, sin gobierno. Entonces, en una economía cerrada, pues sabemos que el ingreso va a ser igual y sin gobierno al consumo más la inversión. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué quiero empezar desde aquí? Porque Keynes eh, va a reflexionar acerca de estos componentes en una economía cerrada. Entonces, el ingreso, nosotros ya vimos que el PIB, ¿sí?, nos puede medir ingreso y demanda. Entonces, en un momento determinado, nosotros, por ejemplo, tenemos el ingreso que se generó el tiempo pasado, en un proceso de producción pasada, o si, por ejemplo, un trabajador hoy tiene un ingreso, es porque se le pagó su remuneración por el trabajo que hizo, ¿sí? Entonces, el ingreso, ¿no? Está determinado por ese empleo que se da. Entonces, acuérdense que el PIB nos mide ingreso, nos mide, y obviamente como ingreso nos mide un porcentaje de lo que se da en las ganancias de las empresas, de los sueldos y salarios de los trabajadores, y una parte que se queda el gobierno en impuestos, digamos, ¿no? Si lo podemos hacer fríamente de esa forma. Pero la idea es la siguiente, o sea, entonces, el ingreso está determinado por el nivel de empleo, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fundamentales, uno que dice que el ingreso está determinado por, digamos, N, como lo manejamos ahí, el nivel de empleo. Entonces, esa es una de las afirmaciones. Y entonces, como tal el ingreso, pues lo podemos descomponer en dos cosas, el consumo y la inversión. Entonces, una cosa es ese ingreso que se generó, que fue producto también de una venta y de una producción, de una venta, ¿sí? Y por lo tanto de una demanda. Y en la demanda, ¿cuáles son los factores que consideramos? En esta economía cerrada, pues el consumo y la inversión. Entonces, ahí estamos pensando. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? En términos de ese concepto de demanda efectiva, yo voy a dar empleo el siguiente periodo a partir de lo que creo que me van a demandar en el siguiente periodo. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber qué tanto me van a demandar? Eso no lo sé. ¿Sí? Y eso va a depender de cuestiones que tienen que estar relacionadas con el ingreso de la sociedad. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿no? Entonces, dice, a ver, ¿de qué depende, por ejemplo, el consumo? ¿De qué depende, por ejemplo, el consumo? ¿Sí? Que lo va a denominar en la teoría general como D1, como la demanda 1. En esta, digamos, en esta demanda total, la demanda total va a ser igual a C más I, ¿no? Y él va a denominar, va a decir D total va a ser igual a D1, que sería igual al consumo, más D2, que sería igual a la inversión, ¿sí? Y dice, bueno, este C1 depende de una cuestión psicológica que va a denominar la propensión marginal a consumir.
¿Y qué es la propensión marginal a consumir? Pues yo se los podría explicar así como una función que el consumo depende de una constante que sería este teta 0 más una proporción llamada teta 1 eh, alfa 1 que depende del ingreso disponible. Entonces, nosotros ya sabemos qué es el ingreso disponible, ¿no? Entonces, lo que dice Keynes o lo que trata de explicar Keynes es al consumo en función del ingreso, ¿sí? Entonces, él lo que va a decir es que esta alfa 0 está entre 0 y 1. O sea que es una proporción, pero no es 1. Si se fijan, nunca toca el 1 ni nunca toca el 0. Entonces, ¿qué mide este alfa 1? Que se llama la propensión marginal a consumir. Pues va a ser cuánto cambia la sensibilidad del consumo ante cambios del ingreso, ¿sí? Entonces, ese consumo de bienes finales de los individuos va a depender de esa propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué le convendría al empresario? Pues que esa propensión marginal a consumir fuera grande. ¿Para qué? Pues para que la mayoría de la producción de la población consumiera, ¿sí? Y ellos pudieran vender cada vez más. Entonces, pero esto depende de los individuos y también de la estructura socioeconómica de los individuos, ¿sí? O sea, en general, él lo que va a decir es que una sociedad con una estructura social y una distribución del ingreso, digamos, equilibrada, pues tenderá a consumir un poco más que una sociedad en donde la distribución del ingreso esté muy concentrada. ¿Por qué? Porque en general, si lo vemos de manera así caricaturesca, los pobres consumen más proporción de su ingreso que los ricos. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque los ricos tienen tantos activos, tanta riqueza, que cuando les llegan a ganar un peso, pues ya no lo consumen, sino lo ahorran, ¿no? Entonces, esa es la idea de Keynes, que en esta economía, entre mayor sea esa propensión marginal a consumir, que depende sí de una estructura social y de cuestiones psicológicas de los individuos, pues sea grande, ¿no? Pero entonces lo que va a pasar es que el consumo, ¿sí? El consumo no sea igual al ingreso. ¿Por qué? Porque esta propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Entonces, cualquiera que sea ese nivel entre 0 y 1, va a implicar que todo lo que se consume no necesariamente es igual al ingreso que se obtuvo en el periodo previo, ¿sí? Entonces, si hay esa brecha entre lo que se consume y lo que se obtiene como ingreso, pues entonces para la que cierra esa brecha tendría que ser la inversión, ¿sí? Y entonces aquí lo que va a plantear es que la demanda total, como lo puse ahí arriba, la demanda total está en función de esa D1, que es el consumo, digamos, privado, más D2, que es la inversión, ¿no? Entonces, aquí estamos suponiendo que, imagínense, por ejemplo, si una sociedad es muy rica, pues el consumo tendrá que ser cada vez menos en proporción del ingreso, ¿sí? Y por lo tanto, lo que se tendría que asegurar que esa brecha se cierre a través del consumo en términos de la inversión, ¿sí? Porque si no hay una demanda por inversión, pues entonces no podría realizarse el ingreso, ¿sí? Como les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen la expectativa de de obtener un ingreso por la venta en términos económicos, en términos generales, en términos globales, un 50% de consumo de bienes finales y un 50% de bienes de producción, ¿no?
¿qué pasaría? Bueno, imagínense que de repente la propensión marginal a consumir fuera un coeficiente que de tal forma que no llegara a ser el 50% que tienen en su expectativa. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues que ahora no solamente el 50% de inversión tendría que compensar, tendría que ser 60% para compensar la caída del consumo. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Lo que está planteando Keynes es que si el consumo privado no aumenta, ¿no? Por esa propensión marginal a consumir, del otro lado tiene que haber un incremento en la inversión compatible con eso que se deja de consumir, ¿sí? Entonces, una cosa importante es que la contraparte de la propensión marginal a consumir, que sería 1 menos alfa, 1, la llamaríamos la propensión marginal a ahorrar. A ahorrar. Entonces, obviamente, si la propensión, digamos, es del 50% del ingreso, quiere decir que en esa sociedad el 50% del ingreso se ahorra y el 50% se consume. Bueno, pero entonces, estamos hablando de que esta demanda se construye a partir de dos demandas, una de consumo y una de inversión. Y si aquí se plantea eso, ¿no? Entonces, la demanda es importante porque va a determinar en un momento el nivel de empleo, ¿sí? Porque la demanda son las ventas que hay en la economía. Si crece la demanda, pues los empresarios estarán estimulados a ocupar más inversión, ¿no? Y más empleo, ¿sí? Entonces, esa expectativa de que crezcan sus ganancias a través de sus ventas también los hace que consumir más capital. Y entonces, eso es importante considerarlo porque en este D2, ¿sí? Estamos hablando de la inversión. Esta va a crecer. Esta inversión crece si y solo si hay crecimiento de las expectativas de ganancia. ¿Sí? Entonces, y esas expectativas de ganancia, si yo soy productor, puedo producir tanto bienes de consumo como bienes de capital. Y si la demanda está creciendo, es porque están creciendo las dos. Pero puede ser que esta D1 crezca a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque a medida que la sociedad va, va creciendo, ¿no? Se está volviendo más rica, el porcentaje de D1 del ingreso, ¿no? El porcentaje que se gasta en D1 cada vez más va disminuyendo. El problema es que esa disminución en D1 no se garantiza que se transforme en inversión, ¿sí? Entonces, si yo puedo garantizar que eso se transforme en inversión, no hay problema porque estoy cerrando la brecha de la demanda, ¿sí? Por un lado, D1 cae, ¿por qué? Porque la sociedad está ahorrando más y por otro lado, si la inversión crece, es que se está ocupando ese excedente para seguir invirtiendo. Pero entonces, esa expectativa de ganancia que hace que la inversión crezca, ¿sí? Implica dos cosas, que tiene que crecer tanto el consumo privado o el consumo de inversión. Y si para que haya expectativas crecientes con un consumo privado que ya no crece tanto, eso tendría que darse siempre y cuando hubiera una demanda por nueva inversión. O sea que las nuevas tecnologías generaran expectativas de rentabilidad y entonces todos los empresarios demandaran mejor maquinaria para obtener una mayor ganancia. Entonces, se podría compensar esa caída en D1 con un crecimiento en la inversión. Y por esa razón es que Keynes en la última parte del capítulo
dice que obviamente que la demanda global, ¿sí?, menos D1 tiene que ser igual a D2, ¿sí? O sea, que la demanda global, ¿sí?, si yo le resto la demanda por consumo de productos finales, tiene que quedar la inversión. Entonces, esa es la explicación que da Keynes de este cierre de la brecha, ¿no? Y cómo, digamos, mantener esas expectativas de crecimiento a través del crecimiento de esas dos partes de la demanda. Y los problemas que pueden generarse cuando, por ejemplo, D1 cae, ¿no? Entonces, siempre que las expectativas sean positivas, ¿no?, va a seguir habiendo demanda de inversión. Y esa demanda de inversión, ¿sí?, va a depender de las ventas tanto del, del consumo privado, ¿no?, o de la demanda del consumo privado, como la demanda del consumo de los capitalistas por inversión. Y eso es importante mantenerlo para cerrar la brecha, ¿no? Y para evitar digamos, ciertas recesiones que podría desencadenar digamos, una disminución en la demanda, ¿no? Si disminuye la demanda, pues disminuirían las expectativas y eso acarrearía también otra disminución en la demanda porque disminuiría la demanda por bienes de capital, es decir, la inversión. Entonces, es importante considerar esto y cómo se podrían compensar esas dos demandas digamos, dentro de la dinámica económica. Entonces, eso era lo que yo les quería hablar un poquito más acerca del principio de la demanda efectiva, y lo que quisiera ahorita discutir son unas cuestiones que tienen que ver con la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta en esta discusión, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos es que hay factores que afectan esta propensión al consumir. Entonces, la propensión a consumir, que definimos como alfa 1, ¿no?, va a estar en función, ¿sí?, de qué, y en general va a estar en función del nivel de salario, ¿sí? Entonces, el incremento en el nivel de salario, pues puede incrementar la propensión marginal a consumir en los sectores, digamos, de bajo a medio y un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que en esa pirámide social, las clases más bajas o las clases que se encuentran en los estratos de ingreso más bajos, a medida que crece su ingreso, empiezan a gastar más, ¿sí? Entonces, el incremento en el nivel salarial va a incrementar la propensión marginal a consumir. Y esto va a haber una limitante que tendría que ver cuando, digamos, la sociedad es un conjunto, ya se encuentre en un nivel de consumo por encima de una media, ¿no? O que esté la distribución del ingreso más o menos equilibrada, y allí habría también ya ciertas limitantes para el crecimiento del consumo a través del salario, ¿sí? La otra parte tendría que ver, por ejemplo, con el ingreso neto. Entonces, si el ingreso neto crece, pues también crecería el consumo. Y el ingreso neto, ¿por qué es el importante? Porque es lo que me queda a mí para consumir, ¿no? Entonces, en la medida que mi ingreso neto siga subiendo, o siga subiendo, pues el nivel de consumo tenderá a subir. Al igual que con el salario, esto tendría un nivel, ¿no? Un nivel límite, digamos. Por ejemplo,
Keynes aquí maneja el cambio del valor del capital. Entonces esto, por ejemplo, para las clases ricas o para los ricos, un cambio en el valor de sus activos puede llevarlos a consumir más o a consumir menos. Por ejemplo, los que tienen acciones en la bolsa, digamos, un ejemplo así. Ahorita están esperando, la bolsa de valores ha estado fluctuando mucho, entonces disminuirían su nivel de consumo porque sus expectativas acerca de que el precio de las acciones siga subiendo y que con ese precio siga creciendo su riqueza, pues pueden ser muy inciertas. Y en ese sentido, esos cambios en el valor de los activos estarían modificando su propensión marginal a consumir, ¿sí? Entonces, eso sería otro factor que estaría determinando, afectando la propensión marginal a consumir. Obviamente, la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿y esta por qué? Porque puede afectar, ¿no?, el costo de la deuda, el costo de los activos y por lo tanto generar una disminución en el consumo presente por motivos también del pago de la deuda o de precautorios en ese caso, ¿sí? Y en general porque la tasa de interés es el costo del dinero, ¿sí? El costo del dinero. Entonces, a medida que incrementa su costo, yo podría estar tentado a consumir más o a consumir menos. ¿Por qué? Porque también el dinero en este enfoque puede utilizarse para prestarse a otra persona o ahorrar más, digamos, ¿no? Entonces, pero también porque afecta el valor de los activos. Y yo creo que eso es lo fundamental en este sentido. Cada vez que incrementa la tasa de interés, el valor de los activos se modifica. Entonces, por ejemplo, si ahorita aumentara la tasa de interés, ¿qué pasaría? El valor de los coches, el valor de las fábricas, todo eso disminuiría. Y entonces, teniendo en cuenta lo que se explicaba sobre el valor de los activos, pues esto acarrearía, por el motivo precautorio o por esa inestabilidad que podría traer ese cambio en la tasa de interés, una disminución en el consumo, ¿no? O una disminución o un cambio en esa propensión marginal, eh, este, marginal a consumir, ¿no? De hecho, hay Keynes en ese capítulo, bueno, en la página 90, de hecho, ahí habla de que este factor, el cambio en la tasa de interés, digamos, si sube en la teoría clásica, lo que diría es que de inmediatamente aumentaría el ahorro, pero él pone en duda este mecanismo, ¿no? Más bien lo explica a través de esa modificación del valor de los activos, ¿no? Entonces, obviamente otro factor tiene que ver con los impuestos, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa política de impuestos, pues yo voy a decidir si consumo más o consumo menos, ¿no? Y también las expectativas sobre los ingresos futuros. Otro de los factores que es importante son esas expectativas sobre el ingreso futuro. Entonces, fundamentalmente, si yo sé que voy a tener un trabajo mañana, pues voy a hacer un trabajo mañana y un ingreso seguro para mañana, pues voy a seguir más o menos gastando lo mismo que estoy gastando ahora. Pero si no tengo una certidumbre sobre si voy a tener un trabajo mañana o sobre los ingresos que voy a tener mañana, pues voy a tratar de almacenar o guardar un colchón en caso de que me quede sin trabajo. Y si yo estoy ahorrando, pues no estoy consumiendo. Entonces, obviamente, estas variables están afectando esa propensión marginal a consumir. Y bueno,
eso es importante considerarlo, y en este capítulo, que es el capítulo 3, donde habla de esos factores subjetivos que alteran la tasa de interés, pues ya va definiendo, digamos, lo que es la ecuación de la propensión marginal a consumir o la ecuación del consumo, que es la que pusimos arriba, que es igual a alfa 0 más alfa 1 por YD, ¿sí? Y es YD, acuérdense, porque YD es el ingreso disponible, el ingreso que se tiene después de impuestos. Y ya está considerando, por ejemplo, es un ingreso neto, ¿sí? Porque ya se quitó la depreciación. Está considerando también pues la valoración de los activos, los impuestos, obviamente, y es una medida de todos estos factores que están aquí incluidos, ¿no? Entonces, cómo se muevan estos factores, pues afectará el valor, la proporción de consumo presente que esté realizando hoy, ¿no? Y lo que pueda guardar o no por motivos de precaución para el futuro, ¿no? Entonces, eso es el caso interesante de esta, digamos, función consumo, que trae un elemento que es autónomo, que digamos que es el gasto mínimo que tengo que hacer para sobrevivir, ¿no? Y esta propensión marginal a consumir, que me dice que a medida que incremente mi ingreso disponible, pues yo voy a consumir una parte más. Digamos, alfa 0, véanlo como un gasto, pues, es un gasto autónomo, pero es un gasto, digamos, que es necesario para seguir sobreviviendo, ¿sí? Entonces, hasta la gente que vive en la calle tiene que comer algo, y eso lo tendrán que obtener de algún lado, ¿sí? Entonces es un ingreso mínimo que nos asegura pues un consumo de subsistencia, ¿no? Y esto puede variar de sociedad a sociedad. Yo no puedo vivir sin calefacción, por ejemplo, en Canadá, ¿sí? Entonces, este ingreso mínimo que yo necesito para sobrevivir se modifica. Entonces, esas son cosas que son interesantes repasar en este modelo de Keynes. Y bueno, hasta aquí le dejaríamos y nos veríamos para el próximo video y en la clase sincrónica. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos.